Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo y ahora el espacio de todos los días viernes en consulta y por supuesto con la conducción del exministro de Salud, el doctor Víctor Zamora. Quería adelantarles a ustedes, amables televidentes, que nos va a acompañar también el día de hoy Martín Yagui Moscoso. Él es médico, patólogo clínico, integrante fundador de la Asociación Latinoamericana para el Control de Infecciones, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Infecciones nosocomiales será el tema, un problema de salud pública. Vamos al saludo del doctor Víctor Zamora y, lógicamente, tocando algunos temas de coyuntura. ¿Cómo está, doctor Zamora? Buenos días. Buenos días, Rodolfo, y buenos días a nuestra audiencia. Este es nuestro programa número 19. El segundo de la segunda etapa, digamos, en este año 2024, y nos toma en una coyuntura que se inició, diría yo, el martes, justamente previo a la consulta anterior donde tú diste la primicia, ¿no? Habían llegado algunas preguntas y denuncias a tus redes sociales preguntando si la vacuna era o no un producto confiable, dado que había expirado. Bueno, el ministro se ha visto obligado a dar una serie de conferencias de prensa para explicar cuál es la situación y creo que lo ha hecho con relativo éxito. Bueno, por lo menos ha reconocido que efectivamente las vacunas tienen fecha vencida. Efectivamente. Lo que sí llamó la atención, bueno, vamos por lo positivo, ¿no? Yo creo que lo positivo ha sido que ha rescatado dos bienes públicos, o ha tratado de rescatarlo. El primero es la vacuna. La vacuna tiene un altísimo valor público, de probada eficacia, salva vidas. Inclusive aquellas vacunas que estamos utilizando ahora, que están en fase de retirarse definitivamente más temprano que tarde, y algunos países no lo usan, pero sigue siendo efectivo. Y lo segundo, tratar de evitar el daño a la confianza, que es otro valor público, la confianza en la autoridad sanitaria. ¿Por qué digo esto? Porque el Ministerio de Salud sabía de que estas vacunas iban a tener un plazo extendido de uso desde septiembre del año pasado. ¿Y por qué no lo dijo? Efectivamente, el propio ministro ha reconocido que hubo error de no comunicar adecuadamente. Yo diría que no comunicarlo de ninguna manera, porque el tema se pone sobre el tapete a partir de denuncias de los usuarios informados. Si no hubiese habido denuncias o no hubiese periodistas como tú que hubiesen recogido las mismas, este tema no se hubiera tocado. Felizmente ya ha sido abordado y efectivamente las vacunas bivalentes y otras ya vienen extendiendo su plazo en otros países desde el año 2021. El primero fue Canadá, luego fue Costa Rica, México, Argentina, Australia, pero sin Francia. problemas, sin controversias. Digamos con controversias atenuadas debido a una agresiva campaña de comunicación por parte de la autoridad sanitaria. Entonces aquí, jalón de orejas a quienes acompañan en la gestión al ministro, que no prepararon adecuadamente el camino para poder entregar este producto con la mayor nivel de confianza. El otro tema es o las bivalentes o las monovalentes actualizadas. Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los países progresivamente se muevan hacia las monovalentes actualizadas, pero que mientras llega, por los costos, por el mercado, etcétera, las bivalentes continúan teniendo la eficacia que se espera. Yo creo que esto sirve también, y ese es un tercer elemento, para revisar cuán preparados estamos para enfrentar nuevos, o sea, un rebrote de la misma enfermedad o enfrentar otra enfermedad. ¿Tiene alguna impresión sobre las 200.000 vacunas mal almacenadas que tuvieron que quemar? Por ejemplo, eso, bueno, no quiero minimizar el hecho, pero dada la gran movilización de recursos, eventualmente puede suceder esos eventos. Lo que no puede suceder es lo que está sucediendo en este momento. Además del problema de las vacunas, no hay métodos diagnósticos. En este momento no hay pruebas moleculares, por ejemplo. Imagínense que tuviésemos un rebrote gigantesco de la COVID-19 y nos volviese 4 años en el pasado buscando pruebas moleculares y no estamos ya en esa etapa. Entonces, mucho que aprender. Agradecer a la prensa que ha estado atenta, especialmente a ti, Rodolfo, que puso el tema muy temprano.
y que felizmente no, o sea, esperemos que el daño reputacional, la confianza, no se vea mellada más. Eso nos lleva a otro evento que ha sucedido esta semana y llamó poderosamente mi atención. El Congreso de la República aprobó la ley número 31972 el 10 de enero, ley que fortalece la vigilancia, la prevención y el control de las infecciones asociadas a la atención de la salud, IAS, como componente de la Política Nacional de Salud Pública. Establece un programa, una comisión y un plan. Y además le da fuerza incluso para acreditar establecimientos de salud. Para entender esta complejidad, ya que nuestra audiencia es una audiencia especializada en temas de salud, hemos invitado al doctor Martín Yagui, como tú ya lo has señalado. Él es un experto internacional en el tema. Entonces, bienvenido Martín. Por favor, explícanos qué es una infección asociada a la atención de la salud. Yo la conocía como infección hospitalaria, después infección nosocomial y ahora tiene este nombre más largo. Sí, en primer lugar agradecer por la invitación al programa para hablar este tema de salud pública. Y efectivamente, en la década del 50, luego del descubrimiento de la penicilina, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que se comienza a dar cuenta que los pacientes en sus hospitales se comenzaron a hacer infecciones que no respondían a la penicilina. Es por eso que los norteamericanos inician formalmente esta disciplina del control de infecciones, llamándoles infecciones nosocomiales. Posteriormente, ya en el argot, lo hemos conocido en el país inicialmente como infección intrahospitalaria y actualmente, por directivas de la Organización Mundial de la Salud, la conocemos como infecciones asociadas a la atención de la salud. Y le han cambiado el nombre, o han adaptado el nombre, o actualizado el nombre porque se han dado cuenta de que las infecciones asociadas a la atención de la salud no solamente se producen en los hospitales, también se presentan en establecimientos de atención ambulatoria, pero también en otros sitios de congregación de personas, como por ejemplo los penales, los asilos, etc. Ahora, ¿qué son estas infecciones asociadas a la atención de la salud? Son infecciones localizadas o generalizadas sistémicas que se producen en personas que acuden o trabajan en los establecimientos de salud, llámese principalmente, obviamente, pacientes que se complican con estas infecciones. O sea, van por una cosa y terminan en el hospital. Van por una operación X y de repente salen infectados o sufren un accidente de tránsito terrible, múltiples fracturas, entran a UCI y están en mayor riesgo de contraer estas bacterias, por ejemplo, ¿no? Pero también el personal de salud. Obviamente. Uno de los afectados son los pacientes, pero también quienes atendemos a los pacientes en los establecimientos de salud, llámese hospitales, centros de salud, públicos o privados, nos podemos infectar, adquirir infecciones, ya sea por virus, como en la pandemia de ahora, bacterias, hongos, parásitos. Ahora, ¿cuál es la situación en la que se encuentra el país? Lo digo no tanto por ignorancia, sino por la experiencia que yo he tenido de trabajar con Martín hace una punta de años. Hemos estudiado juntos, hemos trabajado juntos en aspectos epidemiológicos, específicamente durante el tiempo del proyecto Vigía, que sentamos algunas bases, ¿no?, para empezar a la vigilancia activa de las infecciones intrahospitalarias, que yo las conocía así. ¿Cómo hemos evolucionado? ¿Cómo estamos? ¿Hemos mejorado? ¿Cómo estamos en el continente? Sí, bueno, en el Perú tenemos ya un camino recorrido de 25 años de abordaje del tema en forma sistemática, ¿no? Al inicio, cuando hicimos las primeras mediciones en hospitales con estudios transversales de prevalencia, detectábamos hospitales que podían tener hasta 20, 30% de prevalencia. ¿Qué quiere decir? De cada 100 pacientes hospitalizados, 20 o 30, en el momento que hacíamos la medición, estaban infectados con una infección dentro del establecimiento, adquirida dentro del establecimiento. ¿Cuáles son las razones para combatir? Es una muy buena pregunta. Hay 3 factores que influencian en la producción de este tipo de infecciones. Factores muy dependientes del paciente inmunosuprimido
un bebé prematuro, un anciano, una persona de la tercera edad que Todos con ingresa a UCI. inmunidad baja. Exacto. Factores propios, o diabético, descompensado, obeso, pero también hay factores propios de las prácticas de atención, ¿no? Me lavo las manos antes de tocar a mi paciente, tengo todos los implementos de equipo de protección personal para atender al paciente, tengo cuartos adecuados para separar a los pacientes infectados de los no infectados. Ventilación. Lo que hemos vivido en el COVID. Tenemos UCIs con ventilación, no ventilación para el paciente, no, ventilación del ambiente con recambios de aire adecuados, con una temperatura adecuada que el personal de salud con todo el equipo de protección personal puede aguantar 8 o 12 horas trabajando metido dentro de esa unidad. Entonces son factores dependientes del paciente, de las prácticas de atención, pero también de la infraestructura, ¿no? Del ambiente. Claro. ¿No? Es lo que como hablábamos. como hospitales de 200, Exacto. 300 años que existen todavía en nuestra Entonces, ciudad. pero su pregunta iba en el sentido de, bueno, ¿y qué podemos hacer? Atacando estos tres factores. Sin embargo, los que dependen de los prestadores de salud son mejorar las prácticas de atención. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, nosotros, como tú señalas, tenemos 25 años aproximadamente dándole al tema, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando se hizo el primer corte, la primera investigación, salieron estos resultados realmente reveladores, pero también, hay que mencionarlo, Martín, que así como es un riesgo para la salud del paciente, para la salud del prestador, del trabajador de la salud, es un riesgo reputacional para el sistema. O sea, cuando un ministro o una autoridad sanitaria dice, en nuestros hospitales, 1 de cada 5 pacientes que entran se infectan, obviamente le está diciendo, nuestros hospitales son un peligro también para usted. Y esa es la razón por la cual los primeros cortes no se publicaron, porque Exacto. eran demasiado sensibles. Decir En realidad que se publicaron, pero no se colocó los nombres de los hospitales, sino se puso el tamaño con del códigos, problema. ¿no es cierto? Para evitar de que la gente, de los gestores, dijeran, oh, mejor esto no lo transparente. Pero a partir de ello, ¿cómo hemos evolucionado? ¿Cómo está el Mira, problema desde en el Perú? año 2005 al año 2023 se han notificado más de 86.000 infecciones asociadas a la atención de la salud. Pero ojo, no son las únicas. Lo que pasa es que nuestro sistema de vigilancia epidemiológico, como cualquier sistema, no vigila todos los pacientes, todo tipo de infecciones, porque eso sería imposible. Lo que ha hecho el Perú, como otros países, es seleccionar algunas infecciones que tienen mayor probabilidad de prevenirse y controlarse. Por ejemplo, se vigila mucho pacientes de UCI y 3 tipos de infecciones principalmente. Neumonías asociadas al ventilador mecánico, infecciones del torrente sanguíneo, conocidas más que todo como sepsis, asociadas a los catéteres, e infecciones urinarias asociadas también a los catéteres. Pero también en cirugía se vigila las operaciones que se practican con mayor frecuencia, como por ejemplo en ginecobstetricia las cesáreas, en cirugía general las colecistectomías. La infección de la herida, ¿te refieres? Infección de herida operatoria, las infecciones de herida operatoria por hernias, ¿no? Hay pacientes operados por hernia, etc. Pero también en ginecobstetricia los partos, tanto vaginales como los partos por cesárea. Se vigilan ahí las endometritis puerperales, ¿no? Entre otras. Obviamente, pero yo quería un poco contarles por qué en realidad este tema lo ha tocado el Congreso, ¿no es cierto? O sea, por qué hemos sacado una ley como país. Buen punto. ¿Le parece si nos vamos un ratito a la pausa? Claro. Y regresamos en unos momentos para continuar en consulta con el doctor Víctor Zamora y nuestro invitado de esta mañana, el doctor Martín Yagui Moscoso. Regresamos.
nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Consulta. Estamos con el doctor Víctor Zamora y con nuestro invitado, el doctor Martín Yagui Moscoso. Vamos a entrar de lleno a las bondades o excrescencias, no lo sé, de esta ley que fortalece la vigilancia, prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud, que es el tema que estamos abordando esta mañana con el doctor Zamora. Pero previamente yo quería preguntarle al doctor Martín Yagui si contamos con estadísticas a propósito de este tema que nos digan cada año cómo estamos, subiendo o bajando en el tema del manejo de estos problemas en los hospitales o en otros centros como ustedes han mencionado, y si pudiéramos compararnos respecto de otros países de la región. Muchas gracias por la pregunta. Hasta el año 2019, una etapa prepandémica, teníamos en promedio anualmente notificadas un poco más de 5.000 infecciones asociadas a la atención de la salud del grupo de infecciones seleccionadas para vigilar. Sin embargo, el año 2021 estas se duplicaron, se notificaron el doble, más de 10.000. El año 2022 más o menos una cifra un poco mayor de 8.000 infecciones asociadas a la atención de la salud. O sea, el impacto de la pandemia ha sido grande en los servicios de salud. Obviamente no les tengo que contar a la mayoría de la audiencia este problema, pero ha repercutido. ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido este incremento? Porque se incrementaron en forma rápida camas UCI, pacientes, se incrementaron la cantidad de pacientes críticos, obviamente mayor número de pacientes expuestos al ventilador mecánico, a catéteres, a sondas urinarias, y son esas las vías de entrada de las bacterias, sobre todo si es que no nos lavamos adecuadamente las manos o no tenemos los insumos necesarios y oportunos para hacer nuestra higiene de manos, para hacer la desinfección de los ambientes hospitalarios, o no tenemos los equipos de protección personal en cantidad suficiente para hacer el recambio cuando corresponde. Eso es en cuanto a la cantidad, pero también en cómo se distribuyen estas infecciones. En general, para el año 2022, la mitad de las infecciones notificadas fueron neumonías asociadas a ventilación mecánica en las UCIs de pacientes adultos. Regularmente, digamos, sin este tema de la pandemia, normalmente las neumonías asociadas a ventilación mecánica constituyen la tercera parte de las infecciones asociadas a la atención de la salud notificadas. En una cuarta parte están las infecciones del tracto urinario y en un menor porcentaje las infecciones de herida operatoria y las infecciones del torrente sanguíneo, ¿no? De las más críticas que pueden llevar a la muerte del paciente, ¿no? Eso, digamos, como una pincelada de la caracterización epidemiológica de este problema. Ahora, Martín, volviendo al tema de la ley, pudo ser una resolución ministerial, pudo ser una resolución, digamos, del Ejecutivo, pero salió del Legislativo. ¿Por qué y cuáles son, como decía Rodolfo, cuáles son las bondades o debilidades o los mandatos? Sí, en realidad los que trabajamos en el tema desde hace muchos años saludamos esta, digamos, iniciativa y este impulso que
el Congreso de la República le ha dado un tema de salud pública generalmente olvidado, pero con alto impacto. Hemos visto en la pandemia, claro. Este tema ha sido crucial. Ha sido crucial. Las debilidades del sistema sanitario peruano para controlar y prevenir infecciones asociadas a un proceso de atención han sido fundamentales, ¿no?, en la expresión del número de infecciones que se han producido durante el proceso de atención. Ahora, ¿cuáles son las bondades de esta ley? ¿Por qué no sacar un dispositivo de menor rango? Porque necesitábamos que el tema de control de infecciones sea parte de la política de salud pública nacional. Ahora, con esta ley, en su primer articulado del objeto de la ley ya dice, ¿no?, que la idea de esta ley es fortalecer la vigilancia, prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud como componente de la política de salud pública nacional. Sí, Martí, o sea, bueno, las leyes nacen con, normalmente con tremendas ambiciones, ¿no? Generan una plataforma, y yo creo que está muy bien que en el futuro vayamos a tener un programa, una organización dedicada a cuerpo entero a este problema de salud pública tan importante. Generará, supongo, ya un presupuesto hacia adelante una vez que se apruebe el reglamento, pero hay un artículo que me hace dudar acerca de la posibilidad de su implementación rápida, que es el tema de la acreditación de los establecimientos. Debo suponer yo que si un establecimiento tiene muy altos niveles de infecciones nosocomiales o eventos de este tipo, puede correr en riesgo su acreditación como establecimiento de salud. A ver, antes de entrar al tema de acreditación, no quiero soslayar otra virtud de esta ley, que esta ley lo que hace es trata de fortalecer la gobernanza para abordar el problema. Y te cuento por qué. Hoy en día, la prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud está dentro de una dirección de intervenciones estratégicas y específicamente dentro de la dirección de enfermedades no transmisibles. Entonces parece una equivocación, pero no es una equivocación. Es prácticamente este tema, antes de la ley estaba en una caja de desastre. Es correcto. ¿No? Donde lo que no sabíamos dónde ubicarlo, ahí. Entonces, esta ley lo que te dice, te dispone, oye, Perú, forma tu Programa Nacional de Control de Infecciones. ¿Eso qué quiere decir? De que el ministerio tiene que ya visibilizar el tema, no solamente posicionándolo, probablemente formando una dirección ejecutiva de prevención y control de infecciones, claro, sino otorgándole el presupuesto respectivo. Eso está clarísimo. Pero contestando ahora sí tu pregunta en relación a la acreditación, yo tempranamente recibí formación en control de infecciones en Chile, ¿no?, a través de una maestría de control de infecciones, una de las primeras maestrías en este tema en Latinoamérica, y ya tuve la oportunidad de recorrer hospitales y clínicas privadas en Chile. El tema de acreditación general de los hospitales es un tema frustro en la mayoría de países de Latinoamérica. Así es. No funciona. Pero esa era una acreditación general basada en muchos indicadores de estructura. ¿No es cierto? Que tengas tales ambientes, tales servicios, tales equipos. En Chile, además de esto, que no funcionó tampoco ahí, desarrollaron una iniciativa de acreditación en control de infecciones, en donde lo que priorizaban era chequear los procesos. El lavado de manos. Por ejemplo, higiene de manos, precauciones estándar, precauciones según mecanismo de transmisión, correcto, esterilización y desinfección hospitalaria, limpieza hospitalaria, manejo de residuos, etc. Entonces, yo tengo mucha fe de que este proceso de acreditación, en primer lugar, se tienen que elaborar los estándares. Yo creo que no hay que inventar la pólvora, hay que echar un ojo a lo que han hecho los chilenos y copiar lo bueno, ¿no? En general ha resultado. Este proceso ha tenido más de 20 años y ha sido exitoso. Entonces, obviamente, los estándares tienen que ser basados más que en infraestructura, por lo menos ya infraestructura, pero lo mínimo básico, sobre todo en monitorizar o poner estándares de proceso de calidad de atención.
Ahora, como el tiempo nos gana, yo quisiera que nos dieses un par de líneas en relación con la importancia que tiene esta vigilancia en relación con un tema global. Sí. Las infecciones, la resistencia microbiana, sí, por ejemplo. Les voy a poner en contexto por qué esta ley ha caído en un momento muy oportuno. Con la pandemia de COVID, todos los países del mundo y los sistemas sanitarios se dieron cuenta que los pacientes no solamente se morían por COVID, se morían por infecciones agregadas por bacterias, etcétera, etcétera. Y también se dieron cuenta que había que diseminar el conocimiento de control de infecciones, no solamente en los establecimientos de salud, sino en la comunidad, para evitar que la gente nos contagiemos, pues, ¿no? De COVID en este caso, no solamente bacterias, sino virus. Entonces, a raíz de eso, la Organización Mundial de la Salud, a través de su Asamblea Mundial, dispuso el año pasado, aprobó el año pasado, las estrategias de prevención y control de infecciones, ¿no? A nivel de los establecimientos. Y este fin de mes de este año, se van a reunir nuevamente en la OMS para revisar y aprobar probablemente el plan de acción mundial para la prevención y control de infecciones. Entonces, Perú ahorita, y en muchos del documento que nos han circulado, y que está colgado en la página web de OMS, dispone muchas de las cosas que nosotros se ha puesto en la ley. Entonces nos agarra a buen pie, pero es muy importante el tema de control de infecciones, porque cuando se producen pandemias, ¿no? Las pandemias, ustedes saben, casi todas las pandemias son enfermedades zoonóticas, o sea, que afectan a los animales, pero también a los hombres. Y el otro tema es que generalmente son virus, pero este virus, sobre todo los respiratorios, te llevan a la UCI. En la UCI te ponen ventilador, te ponen catéteres, te ponen catéter urinario, y generalmente si el proceso de atención, las prácticas de atención no están bien normadas y monitorizadas, entonces te infectas, te ingresan bacterias, claro, y esto hace que el tema sea relevante para su prevención y control. Interesante, pero el tiempo nos ha ganado una vez más. Una vez más. Ha sido muy gentil, doctor Martín Yargui, muy amable por su presencia. Doctor. No, es apasionante este tema, efectivamente es un tema de punta, y servirá este programa, espero, en el futuro para monitorear, evaluar cómo se implementa y sus principales logros este año, por lo menos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes, amables televidentes, por seguirnos, y hasta el día lunes. Permiso.